Hola chicos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien, ¿sí? Me comentan, por favor, si me escuchan. Profe, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches, chicos. Bueno, vamos a continuar las clases. Solo quiero informarles algo, ¿de acuerdo? Los chicos que recién se están integrando a las clases virtuales, en este caso las clases VIP, tenemos que igualarnos unos temas anteriores, ¿sí? Esto yo ya les voy a comunicar cómo hacerlo, ¿ya? Así que pendientes del grupo, yo ahí les voy a decir, chicos, vamos a recuperar esta clase, conectarse, ¿de acuerdo? Esto yo los voy a informar con anticipación para que puedan sacar tiempito. Mientras tanto, vamos a irnos adaptando a las clases según los temas que ya hemos trabajado. Hoy nos corresponde revisar, me parece, el tema de planteo de ecuaciones. ¿Me confirman, chicos? Los que ya están en el curso anteriormente, llegamos hasta planteo de ecuaciones, la parte inicial. Sí, profe. Perfecto. Vamos a revisar planteo de ecuaciones. En el curso gratuito, los que están en el curso gratuito ya vimos un poquito sobre el tema, pero acá en el curso VIP profundizamos más para resolver más ejercicios, obviamente, y más que todo también mejorar el tema, ¿de acuerdo? Ya, entonces cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, ya saben, pueden preguntar en el chat y también pueden ustedes levantar su micrófono y hablar, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, entonces vamos al tema, chicos. Vamos a ver lo que es el planteo de ecuaciones. ¿Listo? Permítanme colocar las diapositivas y vamos a empezar con este temita. Permítanme un ratito. Y vamos a ver este temita, ¿de acuerdo? Dice acá, el planteo de ecuaciones. ¿Cuándo se da precisamente el planteo de ecuaciones? Cuando nosotros debemos interpretar un lenguaje literal en un lenguaje matemático o algebraico. ¿Qué significa esto? Que debemos nosotros representar mediante igualdades las relaciones que existen entre las variables. Cuando digo igualdades, ojo importante esto, cuando yo planteo una ecuación, siempre voy a representarlo como una igualdad, ¿sí? Una ecuación debe ser siempre con una igualdad. Ahora, estas igualdades que yo voy a tener, lo voy a tener que realizar con variables. Las variables, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo así. Las variables pueden ser letras, como en este caso puede ser X, Y, Z o cualquier letra, ¿sí? Etcétera, etcétera. Puede ser cualquier letra mencionada, X, Y, Z, M, N, P, A, B, lo que sea, pero siempre y cuando desconozco ese valor. Yo no conozco las variables, por lo tanto son desconocidos. Se les conoce como incógnitas también. Y también les decimos, ¿de acuerdo? Valores desconocidos. Ahora, estas variables yo las debo interpretar siempre y cuando tengo un lenguaje literal y de este lenguaje literal yo debo pasarme a un lenguaje matemático, ¿de acuerdo? Del lenguaje literal yo debo pasarme a un lenguaje matemático o también conocido como algebraico. Debemos desarrollar entonces nosotros esta habilidad de poder traducir, en otras palabras, lo que es un lenguaje literal a un lenguaje matemático, ¿de acuerdo? Ya, eso como parte teórica, ¿sí? Ahora, el secreto del planteo de ecuaciones es que nosotros podamos descubrir palabras claves. Ese es el secreto. Entre más palabras claves yo conozca, mucho mejor. Así yo puedo interpretar el texto de una forma comprensible y con ecuaciones que pueda resolverlas. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la palabra clave que hace referencia a la igualdad. El símbolo matemático de la igualdad, ¿no es cierto? Las dos barritas. Esto significa igual. Y tenemos diversas palabras. La palabra es, la palabra era, será, fue, tiene, tenía, tendrá, la palabra como, igual, equivale, resulta, se obtiene, da igual a, nos da, puede ser la palabra y, la palabra o la palabra con. Cualquiera de esas palabras van a representar la igualdad, pero siempre y cuando entendamos bien el contexto. No siempre va a ser igualdad, ¿no es cierto? Ahí depende del contexto, ojo. Pero por lo general nos dan la interpretación de la igualdad. Ya, con eso entonces tenemos estas palabritas clave. Por favor, si ustedes las copian o le toman una captura a la pantalla, sería chévere para que luego le transcriban a su cuaderno. Pasamos a la siguiente. Vamos a ver. Serían las palabras claves que interpretamos como la suma. El símbolo matemático de la suma es el más, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos del símbolo más, podemos usar estas palabras, la palabra adición, la palabra suma, la palabra más, aumentar, agregar, después de incrementar, añadir, subir, ganar, etcétera, etcétera. Hay otra palabrita que vamos a estar usando que no está aquí, le voy a colocar, es la palabra dentro de, pero no se refiere al espacio, ¿no? Sino se refiere al
tiempo. Cuando decimos, por ejemplo, dentro de 5 años, se me ocurre decir. Entonces, esta palabrita dentro de 5 años da a entender que estoy sumando 5 años a la edad que tengo. Si alguien tiene, se me ocurre decir 20 años, dentro de 5 años, ¿cuánto tendrá? Sería 20 más 5, porque tengo que sumarlo. Entonces sería 25. Dentro de 5 años tendría 25. En el presente tiene 20, en el futuro tendría 25. A eso se refiere con el dentro de 5 años, ¿no? La palabra dentro de. Y cualquiera otra de estas que tenemos acá, como adicionar, por ejemplo, se me ocurre decir, adiciono 3 a 9. ¿Qué significa eso? Que voy a decir que a 9 le voy a sumar el 3, porque tenemos esta palabra clave, adición o adicionar, ¿de acuerdo? Que es añadir en otras palabras, ¿no? 9 más 3, aumentar o agregar, lo que sea. Eso se interpreta con el símbolo más. ¿Puede haber más palabras? Sí, claro. No son las únicas, puede haber más. Que más adelante yo les podré ir diciendo cuáles son, ¿no? Por ejemplo, otra que no está aquí puede ser juntos. Otra también que no está aquí es la mezcla. Mezcla. La palabra mezcla también significa unir o sumar. Ya, con eso entonces entendemos lo que es la sumatoria, ¿verdad? Y más palabras que pueden existir que más adelante vamos a ir revisando. Copien, por favor, capturas, ya saben. Pasamos a las palabras claves que hacen referencia a la resta. Cuando hablamos de la resta, estamos hablando de estas palabritas: sustraer, restar, menorar, descontar, disminuir, la palabra diferencia, la palabra hace, la palabra decrementar, la palabra quitar, la palabra bajar, la palabra perder, etcétera, etcétera. Todas estas palabras hacen referencia a la resta. Entonces, estos son conectores verbales que nosotros debemos interpretarlo, como traducirlo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre decir, ¿ya? Vamos a poner, ¿sí? Se hace, a ver, no, pongámosle así mejor. Tengo un descuento del 20%, se me ocurre. Entonces, como dice descuento, la palabra descuento hace referencia al signo menos. Tenemos aquí que restar. Y debo restar un 20% del precio que tenga, ¿no? El producto, en este caso. Pero lo que quiero que entiendan es el significado. Descontar significa menorar. Por lo tanto, voy a restar al valor del producto un 20%. Más adelante lo vamos a entender mejor con ejercicios. Por ejemplo, la palabra hace también es una palabra muy usada cuando hablamos de edades. La palabra hace, se me ocurre decir, hace 15 años. ¿Qué significa entonces? Que la edad, vamos a restarle los 15 años a la edad que tenga la persona. Supongamos que una persona tenga 20 años, ¿ya? En el presente tiene 20 años. Hace 15 años, ¿qué significa? Que vamos a restar 20 menos 15, o sea, cuando tenía 5 años. Eso sería pasado. ¿Listo? Muy bien. Copien, ya saben, capturitas. Pasamos a las palabras claves cuando tenemos la multiplicación. Cuando hablamos de la multiplicación, estamos hablando del producto o del por, de la multiplicación, que sería una forma de expresarlo con el asterisco, como está aquí. Cuando vemos un asterisco significa multiplicar. O también cuando vemos un punto, eso también significa multiplicación. Las palabras claves vienen a ser el producto, la multiplicación, la palabra por, la palabra factor, la palabra veces, la palabra del, de los y de las, y la palabra y también es conocida como la multiplicación. Entonces, cuando yo tenga, se me ocurre decir, ¿no? Un ejemplo, 5 veces tu edad, se me ocurre, ¿ya? Se me ocurre poner así. Entonces, aquí tenemos esta palabra veces, y esto significa que hay que multiplicar. Eso significa un por. Por lo tanto, sería 5 por la edad. Como yo no conozco la edad la vamos a representar como una variable. Sería 5 por X. Ya, esos son ejemplos que estamos colocando, ¿no? Todas esas palabritas, por favor, tenerlas muy en cuenta, que son muy usadas cuando hablamos de la multiplicación. Vamos a las palabras que hacen referencia a la división. Veamos entonces, por ejemplo, aquí tengo cociente, división, para, es a, entre sí, la palabra relación, la palabra razón, la palabra proporción, la palabra fracción, por cada, respectivamente, con respecto a, etcétera, etcétera. Esas palabritas nos hacen, digamos, la referencia a lo que es la división, que podemos representarlo con el símbolo aquí, la de dividido, o con los dos puntos, o con la línea de fracción. Cualquiera de esas significa dividir. Entonces, se me ocurre decir, ¿no? El cociente, me ocurre poner el cociente de M y N. ¿Qué me está diciendo ahí cuando dice el cociente de M y N? Entonces, como usted ya sabe el significado de la palabra cociente,
En otras palabras, nos está diciendo que voy a dividir, porque la palabra cociente significa división, voy a dividir m y n. Usted va a colocar así, permítame, m sobre n, ¿de acuerdo? O m dividido para n, cualquiera de esas. Listo, eso sería la división. Esas palabritas, por favor, anotarlas, no se olviden, ¿de acuerdo? Tomen captura, copien en su cuadernito, esto les va a ayudar bastante. Hasta aquí alguna pregunta, me dicen chicos, hasta aquí alguna pregunta con esto de las palabras clave. No hay dudas. Perfecto. Ahora, esto de las palabras claves debemos ponerlo en práctica, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Para esto vamos a mirar esta tablita de acá. Este es un esquema, una estructura que nosotros debemos manejar y es un proceso prácticamente para sacar una ecuación. Tenemos un enunciado verbal. Este enunciado verbal es el texto que presenta el ejercicio. Ahí, por lo general, los ejercicios de razonamiento numérico nos dan ahí full texto, ¿no? Nos habla ahí de tantas cosas, el problema en sí es full texto. Nosotros debemos tener la habilidad de dar una buena lectura e interpretación a nuestro ejercicio textual, o sea, a este, ¿cierto? De aquí. O sea, todo este texto yo tengo que interpretar. ¿Cómo hago para interpretar? Primeramente hay que tener una buena lectura. Si usted no tiene una buena lectura, difícilmente va a interpretar el ejercicio, ¿ya? Entonces, por eso es importante leer. Si ya están preparándose para la universidad, espero que ustedes ya tengan un libro y ese libro lo estén leyendo una y otra vez, ¿de acuerdo? Si ya se acabaron un libro, lean otro. Entre más lean, mucho mejor, ¿sí? Entonces, es como cultura general que usted tenga una buena lectura. Y cuando ya tengo una buena lectura, entonces yo puedo interpretar bien las cosas. La lectura les va a ayudar incluso para lo que es razonamiento verbal, ¿no? Por lo tanto, este proceso de interpretación es lo que nosotros vamos a hacer con las palabras claves. Por eso yo les di las palabras claves para que tengan como una especie de diccionario en su cabecita, como algo que lo van a usar como de la vida diaria, ¿no? Para, en este caso, plantear las ecuaciones. Y esta interpretación nos va a arrojar a nosotros un enunciado matemático que también la podemos llamar ecuación, ¿de acuerdo? No se olvide, la ecuación era una igualdad, ¿ya? Entonces yo tengo que representar con igualdades y con álgebra lo que tenemos en el enunciado verbal, ¿listo? Ahora, estos pasos son los recomendados para que nosotros podamos tener una buena interpretación del tema, del pintor de ecuaciones. Primero, como les dije, leer detenidamente el enunciado. Ahora, no tan detenidamente, ¿de acuerdo? No tanto, ¿sí? No tan detenidamente. ¿Por qué? Vamos a ver por qué no. Porque en la prueba vamos a tener un límite de tiempo, ¿sí? En la prueba nosotros vamos a tener quizás 1 minuto por ejercicio. Entonces, bueno, aquí nos dice detenidamente, pero más tiene que ver con el esquema de poder interpretar el ejercicio o lo que tengo en la lectura, ¿no? Ahora, pero hablemos de 1 minuto por pregunta. Entonces, lo más rápido hay que leer bien y interpretar bien el enunciado. El punto número 2, tener muy en cuenta los datos. Hay que extraer los datos. Punto número 3, ubicamos la incógnita o lo que se le conoce como variables y luego representar esta variable. El paso número 4 sería relacionar los datos construyendo una igualdad lógica. No se olvide, siempre que yo planteo una ecuación debo proponer una igualdad, pero esta igualdad debe ser algo lógico. Y una vez que yo ya interpreto esto, resuelvo la ecuación. Esta parte de la resolución ya viene a ser lo mecánico, ¿no? La carpintería, como dicen muchos vulgarmente. Y luego el 6, dar respuesta a la incógnita y pregunta del ejercicio. Muchos dan la respuesta, o sea, sacan el ejercicio, pero a veces no contestan bien porque la pregunta no la leen. Entonces, aparte de hacer bien el ejercicio o de resolver bien la ecuación, hay que leer bien la pregunta. Que no les pase eso, ¿no? Ha pasado ya por alguna experiencia de unos chicos que hacen bien todo, todito hacen bien, pero la pregunta falla, porque no leen bien la pregunta. Para eso entonces vamos a hacer una interpretación del planteo de ecuaciones con algunos ejemplos, ¿ya? Y yo voy a interpretar lo más rápido posible para entender mejor esto y luego pasar a los ejercicios. Cuando dice la edad de Ana, estoy teniendo un lenguaje literal o escrito, y este lenguaje literal lo debo pasar a un lenguaje matemático o algebraico. Entonces, ¿conocen ustedes la edad de Ana? No conocemos la edad de Ana, por lo tanto, puedo yo ponerle aquí una incógnita, decir que no conozco la edad de Ana y por eso le pongo E. Pero aparte de eso, muchos usan
las iniciales. Yo, por lo general, sé usar eso, las iniciales. Por ejemplo, si hablan de Ana, uso la A. Si me dicen Pedro, uso la P. Si me dicen mamá, uso la M. Si me dicen por ahí canicas, uso la C de canica. ¿Ya? En vez de usar la X, la Y, la Z, yo sé usar las iniciales. No importa, eso prácticamente lo hago para saber reconocer de qué estoy hablando en el ejercicio, pero si usted quiere usar la X, la Y o la Z, hágalo, no hay problema. Con todo, cuando dice la edad de Ana, yo podría decir cualquiera de estas X o A, ¿de acuerdo? Listo. Cuando dice el doble de un número, vamos aquí a entender algo. El doble significa 2. Entonces, esta partecita cuando dice el doble, ¿sí? El doble, estamos hablando de multiplicar por 2. Y la palabra de tiene una interpretación que es la multiplicación, ¿de acuerdo? Entonces, no se olvide, la multiplicación. Vamos a colocarle bien. La palabra de significa la multiplicación. Entonces, por un número, yo no conozco este número sería X. Por lo tanto, al interpretar nuestro lenguaje literal, estoy diciendo 2 por X. Listo. Esta palabrita de ya la vimos en la parte de las palabras claves, ¿no? No se olviden, la palabra de va a ser muy usada. Vamos a la parte importante también de esto acá. Muchos suelen confundirse. Y voy a colocar por aquí. Doble significa por 2. Si digo triple, triple significa por 3. Si digo cuádruplo, significa por 4. Y puedo decir quíntuplo, incluso, ¿no? Quíntuplo. El quíntuplo significa por 5, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, muchos suelen confundirse con estas otras palabras. Mitad. Cuando hablo de la mitad, yo debo entender que es 1 sobre 2. Cuando hablo de tercera, debo comprender que es 1 sobre 3. Cuando hablo de la cuarta, es 1 sobre 4. Cuando hablo de quinta, es 1 sobre 5, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ahí nosotros debemos analizar, no olvidarse de estas palabritas, doble 2, triple 3, cuádruplo 4, quíntuplo 5, mitad un medio, tercera un tercio, cuarta un cuarto y quinta un quinto. No confundirse. Cuando dice, por ejemplo, el cuádruplo de tu edad, yo aquí tengo cuádruplo, que significa 4. Y como dice de, la palabra de significa multiplicación. No se olvide, esto es por. Y como dice tu edad, entonces aquí estamos hablando de una edad de X, ¿no es cierto? Que no conozco, ¿ya? Sería entonces 4X. En la pregunta 4 nos dice la mitad. Ya vimos, ¿no es cierto?, que la mitad significa un medio. Sería 1 sobre 2. La palabra de hace referencia a la multiplicación, no se olvide, ¿sí? Sería por. Y un número que sería el número X. Cuando hablamos de un número siempre vamos a colocarle la incógnita aquí X, ¿no? Por lo tanto es por X. Ahora, un medio por X yo lo puedo representar también así, como multiplicar el 1 por el X. 1 por X me da X. Entonces me quedaría X sobre el 2, ¿de acuerdo? Da igual si usted le coloca de esta forma o si quiere colocarle de forma reducida. Es lo mismo, no hay problema ahí. Pasamos a la 5. Para la 5 nos dice los 3/4 de tu dinero. Como pueden notar, aquí hablamos de la fracción 3/4, entonces simplemente hay que copiarla. Luego dice de, la palabra de, sabemos que es por, y luego dice tu dinero. ¿Conocemos el dinero? No conozco el dinero. Por lo tanto es X, porque no sé cuál es ese dinero, por lo tanto le pongo X. 3/4 por X. Así quedaría. En la 6, por ejemplo, dice el cuadrado. Cuando ustedes tengan esas palabritas, el cuadrado significa exponente, ¿no? Ojo con ese detalle. Exponente. Estamos hablando del exponente cuadrado que significa 2. Aquí suelen confundirse algunos. Cuadrado, voy a ponerlo por acá. Cuadrado significa poner lo que sea elevado al cuadrado. Y cuando yo tenga cubo, por ejemplo, cubo es colocarle lo que tengo en el paréntesis elevado a la 3. Entonces, cuadrado tiene que ver con la potencia 2 o exponente 2 y el cubo tiene que ver con el exponente 3. Pero ahora, ¿de quién estamos hablando? Del número. Un número nos dice aquí. Este número sería, ya saben, la X. Por lo tanto, como dice el cuadrado, sería X al cuadrado. Nos queda la expresión ya interpretada, ¿no es cierto? Muy sencillo. Vamos a la 7. Dice la inversa de un número. Para recordar la inversa de un número, vamos a una propiedad de potenciación. La propiedad de potenciación que nos dice toda base elevada al exponente negativo tiene una interpretación, la cual nos dice que es igual a 1 sobre A. Entonces, lo que estamos haciendo es colocar el exponente menos 1 con el número positivo acá, 1. Este 1 aquí no se le pone, me refiero al 1 de acá, no se le pone porque se sobreentiende que aquí está el 1.
pero lo que quiero que aquí comprendan es que el negativo se hace positivo acá. Para entenderlo mejor, voy a generalizar la regla. Toda base elevada a una potencia negativa es igual a tener el inverso, pero con el exponente positivo. De tal forma que aquí yo tengo menos n y acá se hace n positivo. Pongamos un ejemplo, ¿no? Si usted tiene a elevado a la menos 4, por ejemplo, ¿a qué sería igual esto? Sería igual a 1 sobre a elevado a la potencia 4. Como pueden notar, la regla es que al exponente negativo, que es el menos 4, lo hagamos positivo. Potencia 4, positivo. Listo. Con eso entonces sabemos que la inversa, en otras palabras, es colocar el 1 sobre la incógnita. El 1 sobre la incógnita. El 1 sobre la incógnita. Eso significa inverso. Como aquí estamos hablando de un número, este número va a ser x. Por lo tanto, si nos dice la inversa del número x, vamos a colocarle de esta forma 1 sobre x. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a la 8. La 8 dice mi edad disminuida en 12 años. Como tengo acá la edad, no conozco la edad, ¿no es cierto? Dice mi edad, no sabemos cuál es la edad. Sería x, una edad x. Luego dice disminuida. La palabra disminuida tiene que ver con la interpretación del signo menos. O sea, menos 12 años sería x menos 2. Y ahí ya tengo, ¿no es cierto?, el ejercicio 8 o la interpretación del 8 como x menos 12. Vamos a la 9. Irán anotando, quizás si ya vieron esto, es para recordar, refrescar un poquito, ¿sí? Vamos a la pregunta, a la 9. No a la pregunta, sino al texto 9. 6x aumentado en 7. Como ya entendemos aquí 6x, aumentar sabemos que tiene que ver, ¿no es cierto? Aumentar tiene que ver con la suma. Entonces aquí sería más 6x más el valor de 7. En el ejercicio 10 nos dice un número, el número no lo conocemos, por lo tanto todo lo que no conozco le pongo una x y luego me dice que lo disminuyamos, ¿no es cierto? Disminuir en 5, sería menos. La palabra disminuir ya sabemos que es con el menos 5. Y muy fácil, ¿verdad? Hasta aquí, ¿alguna inquietud, chicos? Sí se entendió, Liz. Ya, muy bien, todo claro, me dice, muy bien. Ahora, cada uno, bueno, les voy a preguntar a cada uno mejor, ¿ya? Para interactuar aquí en el aula. Entonces, pondrás en pilas. Yo les voy a poner el enunciado y ustedes me dicen la interpretación, ¿ya? A ver, la suma de dos números. Brigitte, por favor, ¿cómo sería la suma de dos números? Coménteme, Brigitte. Brigitte Baquet, por favor. La suma de dos números. X más Y. Listo, X más Y, muy fácil. Vamos a la 12. Eric Cabrera dice acá, X, el producto de dos números, ¿cómo sería? Producto era resta, ¿no? No, Producto. Ah, igual, ¿no? no, vamos a ver, recordemos acá. Ay, perdón, es multiplicación, yo ya me acordé. Sí, disculpe. Ya, eso, Es producto. el producto es de dos números. Multiplicación X por 5 sería. No, de dos números, no hay el 5, ¿de dónde saco el 5? No, dije el producto sería X, ¿qué más? X por 2. No, vamos a corregir eso, ya les explico. Vamos a ver, no hay problema, ¿sí? Si nos equivocamos, no hay problema. Vamos a ver, producto sabemos que es multiplicación, ¿ya? Pues aquí vamos a multiplicar. Pero como me dice acá dos números, por favor, cuando ustedes tengan dos números, siempre que tengamos dos números vamos a escribir X y Y, porque yo no conozco los dos números, ¿de acuerdo? Yo no conozco cuáles son estos dos números, el número X y el número Y. X va a ser el primer número y Y va a ser el segundo número. No los conozco, por lo tanto va a ser X por Y. Ah, ya listo. Tal cual, como lo hicimos en el 11, ¿no? Mire, Sí. en el 11 pusimos la suma de dos números. ¿Cuáles serán estos dos números? El número X y el número Y. Entonces, a estos dos números tenía que sumarlos, al número X y al número Y tenía que sumarlos, porque aquí me dice la suma. Lo mismo acá, tengo los dos números que es X y Y tengo que hacer el producto. El producto, sí. Eso, sí está claro. Sí, ya, disculpe. Listo, no hay problema. Vamos a la 13 entonces. Dice la 13, el triple de la mitad de un número. Por favor, aquí dice Jimena Martínez. ¿Cómo sería el triple de la mitad de un número? Buenas noches, profe. Sería 3 por 1/2 por X, que esto es igual a 3X sobre 2. Excelente, muy bien, gracias Jimena. Así quedaría, miren, fácil, ¿no es cierto? Cuando dice el triple, estamos hablando de 3. Como dice mitad, 1/2, muy bien. Y como dice un número, este número es X, por eso es 3 por 1 y por X, que me da 3X, y luego sobre 2. Excelente. Vamos al 14. ¿Cómo queda ya el 14? Dice, un número es
a 4. ¿A quién le toca? A JP dice, X es igual a 4. X es igual a 4. Vamos a ver si es verdad. Dice el compañerito, X es igual a 4. Ya. Muy bien, voy a poner acá la frase correcta. Miren, dice un número es 4. Lo que nos dijo el compañero para esta frase de aquí estaría errado. No es correcto. Aquí hay un error para esta frase. Y vamos a ver por qué. Sería un error. En realidad, el X igual a 4 sería para la frase de acá, para esta frase, sí. Pero quiero que vean la diferencia, por favor. ¿Ya? Un número es 4. ¿Por qué? Porque la palabra número hace referencia a la X, pero la palabra es, ojo con este detallito. Es igualdad, es igual. Esa significa igual, perfecto. La palabra es significa igual. Pero arriba yo no tengo es, yo tengo es a. Y significa división. Muy bien. La palabra es a significa división y ahí quiero que sean muy detallistas, chicos. Cuando yo solo tengo la palabra es, significa igual. Pero si tengo es a, las dos, unidas, no unidas, sino juntas, es a, sería división, ¿de acuerdo? Entonces aquí, ¿cómo sería? La verdadera para la frase de ahí de arriba sería X sobre 4, o sea, X dividido para 4, o si quieren ponerlo así, X dividido para 4, o con los dos puntos, X 2.4, eso sería la correcta, ¿sí? ¿De acuerdo? JP, ¿quién es JP? Sí, gracias. De hecho, muy bien. Ya, entonces así sería. No se olviden entonces ahí la situación. Pilas con eso. Vamos a la 15. A ver, nos toca Karen. La 15, Karen, ¿cómo quedaría? 8, ¿qué más? No lo escuchamos. No sé si cortó. Se fue el audio, creo. No lo escucho. 8 dividido para X. ¿Qué más? 8 dividido para X. ¿Qué más? Veamos las palabras claves. ¿No? Ya. Recuerden, esa era división, ¿no es cierto? Ya que ahí tengo la división y acá tengo la división. Listo. Pero aquí existe otra palabrita que es la palabra como. Le voy a poner de verde. La palabra... igual. Perdón, no lo escuché. Ya, la palabra como significa igual, no se olvide. Eso estaba en las palabritas claves. Muy bien. Bueno, ahí nos puso el significado 8 sobre X, luego están 2 puntos, 5 sobre 7. Bueno, en vez de los 2 puntos sería el igual, ¿no? Sería igual a 5 sobre 7. No se olvide, la palabra como significa igual, chicos. ¿Listo? Vamos a la 16. Le toca a Lucía. Por favor, Lucía, ¿cómo sería la 16? Sería, de la suma sería de sumar el X y la Y. Ya, o sea, No. X más Y. Así, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Como dice la suma, entonces voy a sumar las variables X y Y, ¿ya? Aquí le ponen la E. Sí, está bien, muy bien, perfecto. Ya. Aquí se le pone la E para evitar que se redunde, ¿no? Porque sería feo decir Sí. X y Y. Sería un poco raro, ¿no? X y Y. Por eso le ponen la E. Solamente es una variable para no decir la Y de nuevo. Pero es lo mismo. X más Y. Entonces. Perfecto, muy bien. Vamos a la 17. Pregunta 17 le toca a Pamela. El cociente entre dos números. ¿Cómo sería, Pamela? Sería X dividido para Y. Perfecto, muy bien, Pamela. Como aquí nos dice que hay dos números y ya habíamos visto esto, ¿no es cierto? Cuando tenemos dos números, habíamos mencionado que yo no conozco los dos números. Entonces yo sé que hay un número X y hay un número Y que no los conozco. Pero como dice cociente, el cociente habíamos dicho que significa la división. Entonces voy a dividir estos dos números. X sobre Y, o lo que sería X dividido para Y. O si quieren usar los dos puntos, X 2 puntos Y. Cualquiera de esas, ¿no? Vamos a la 18. Samira, por favor, un número aumentado en 2, ¿cómo sería? X más 2. Perfecto. Nada difícil, el número está ahí, que es X, como dice aumentado, la palabra aumentado tiene que ver con el más, por lo tanto sería aquí, ¿no es cierto? X más 2. Vamos a la siguiente, pregunta 19. Dice, la raíz de un número aumentado en 2. Vanessa, ayúdenos por favor, ¿cómo sería la raíz de un número aumentado en 2? No lo escuchamos, está habilitado el micrófono, sí, pero no lo escuchamos. Sí, profe, estoy analizando. Ah, ya. Sería X, profe, ¿no? La raíz podría ser lo que es la raíz aumentada un 2, más 2, Ya, la raíz vendría a ser este símbolo, ¿no? La raíz cuadrada. más 2, ¿De quién estamos hablando? de un número X. Eso, entonces, ¿qué le hago a este número X? Le aumento más 2. Eso, entonces sería así, mire, fácil. La raíz de un número que es X aumentado en 2. Listo, ahí está, perfecto.
Muy bien, Vanessa. Vamos a la pregunta 20. X es 3 unidades menor que Y. Vamos, Brigitte, ¿cómo sería X es 3 unidades menor que Y? Sería X igual a Y menos 3. Perfecto, Brigitte. Muy bien. X es igual a Y menos 3. Ojo con un detallito en las restas, chicos. Cuando hablamos de restas, siempre es importante colocar la variable primero, a menos que el ejercicio me diga algo diferente, pero en este caso me dice que Y. Entonces, hay que poner primero la variable Y para la resta, porque muchos suelen cometer un error. Suelen colocarla así, ponen X, significa igual, 3 menos Y, y no es lo mismo. Les va a dar un error en el signo. Cuando ustedes hagan el proceso, les va a dar un error en el signo. Esto no es lo mismo, así que tengan cuidado. Por lo tanto, sería X, va la X acá, sabemos que es igual. Y aquí hay que leer bien en la parte, dice 3 unidades menor que Y. O sea, primerito le pongo a Y y luego le resto 3, ¿de acuerdo? Pilas con eso, por favor. Tener muy en cuenta esto. Vamos a la 21. Dice X es 3 veces Y. ¿Y cómo sería? Bueno, aquí está el nombre, Eric Cabrera, pero ¿cómo sería X es 3 veces Y? ¿Cómo quedaría? Eric Cabrera dice ahí el nombre. Sí, lo que pasa es que no puedo cambiarle el nombre. Ya. Déjenme ver. ¿Cuál es su nombre? Ana Bazán. Ya. A ver entonces, Anita. Ahí está. X es 3 veces. Es igual, ¿no es cierto? X igual, ajá. Ajá. A Y, X es igual a 3Y. Muy bien, excelente. X es igual a 3Y. Perfecto, Anita. Miren, vamos a ver por qué. X, ¿no es cierto? Primerito X, luego dice habíamos estudiado que la palabra viene a ser el igual, y luego dice 3. Aquí pongo el 3. Y la palabra veces, ¿qué significaba la palabra veces? Multiplicación. No se olvide. Entonces, la palabra veces significa multiplicar. Por lo tanto, aquí, ¿qué me está diciendo en otras palabras? 3 por Y. Y 3 por Y me da 3Y, ¿no? Excelente. Vamos, de 22, un quinto de X. Está súper fácil, Jimena. A mi profe, Sí, un quinto de X. ¿Cómo sería? un quinto por X es igual a X sobre 5. Perfecto. Muy bien. Eso es todo, ¿no es cierto? Fácil. Esta estaba así, súper fácil. Vamos entonces a la 23. La mitad de un quinto de X. Vamos a ver, compañerito JP, ¿cómo sería la mitad de un quinto? A ver, sería 1 sobre 2 sobre un quinto por X. Ya, 1 sobre 2 y luego... Sobre un quinto. No, sí está bien el un quinto, pero no es sobre. Recordemos qué significa la palabra de. Ah, ya, por sí. Entonces sería por un quinto y luego por X, ¿de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahí sería, miren, recuerden que la palabra de es por. Entonces aquí nos está diciendo la mitad, un medio. Como dice de, sería por un quinto y otra vez dice de, otra vez por. Y luego X. Y luego nosotros vamos a reducir esto. Si quisiéramos, lo vamos a reducir multiplicando. 1 por 1 y luego por X. 1 por 1 es 1 y por X me da X. De tal forma que aquí me queda así. Y luego multiplico el 2 por el 5. 2 por 5 me da 10. Le pondríamos acá. Sería entonces X sobre 10. Para reducirle, ¿no? Vamos al 24. Karen, escríbanos, ¿sí? Si está como el audio ahí un poquito mal, escríbanos cómo es la mitad de la diferencia de los números. Karen, muy bien. Ya nos escribió. La mitad sería un medio. Ya, muy bien. Eso es la mitad. Perfecto, hasta ahí. Luego dice de. La palabra de tiene que ver con la multiplicación, sería por. Y luego dice por la diferencia de dos números. Pero hay que entender bien esta parte. La diferencia de dos números. Como yo no conozco los dos números, yo sé que los números serían X y Y. Esos son los dos números que no conozco. ¿Qué tengo que hacer con estos dos números? La diferencia. Y la palabra diferencia tiene que ver con el menos. Entre los números tengo que hacer la resta. O sea, no tengo que multiplicarlos, sino restarlos a los dos números. X menos Y. Y esto entre paréntesis multiplicándole al un medio. Entonces, miren, ahí queda bien estructurado. Sería la mitad, un medio. La palabra de significa por, y todo lo que está en el paréntesis sería la diferencia de estos dos números, X menos Y. Esa sería la forma correcta, ¿ya? Entonces hay que cuidarse, cuidado ahí con poner el menos primero. El menos debe estar entre los dos números, por eso dice la diferencia de los dos números. Vamos a la 25, ¿ya? Vamos a ver cómo nos va. Dice el triple del producto de dos números. Lucía, ¿cómo quedaría? El triple del producto de dos números. Lucía, ayúdenos con el triple. Sí, profe, estoy resolviendo, porfa. Ya. El triple sería 3 sobre
El triple. Ay, ya me cogió ahí. Ya, vamos por partes. ¿Qué significa triple? El 3. Ya. Sí. Luego, ¿qué Ya, significa tres. la palabra del? Del. Ya me cogió. Multiplicación. Perfecto. Entonces sería 3 por algo, ¿no? Entonces, ¿3 por qué? ¿Por qué voy a hacer? Por Y. El producto. El producto sí, Oh, pero no. ¿de quién? El producto sí está bien. ¿El producto de quién? De dos números, dice ahí. Sí, de dos números. De X, Eso. El un número sería X y el otro. de Y. Esto sería 3 por X y por Y. Ahí quedaría bien. Vamos a ver de nuevo. Triple significa del significa por. Como dice producto de los dos números, entonces yo voy a multiplicar X por Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Así quedaría el ejercicio 25. Vamos con el 26. Ayúdenos, Pamela. Dame. Uy, pero X, Ya. ya hasta se me perdió. Es A, es por. No. Recordemos, es A. ¿Qué significa esa? División. 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 División, entonces X Dividido para Y. dividido para Y. Exacto. Muy bien. X dividido para Y. ¿Cómo es igual a 2 dividido para 7? Eso. Muy bien. Y sobre Y, ¿no es cierto? La palabra como, chicos, pilas ahí. Yo ya les estoy dando los detallitos. Tienen que tratar de captarlos ya, ¿no? Es A significa dividir, como significa igual. Otra vez cuando dice 2 es A 7 sería dividir 2 sobre 7. Por eso pongo así, X sobre Y igual a 2 sobre 7. Listo, ahí queda planteado. Ojo con esas palabras, ya las tenemos que ir memorizando si es posible, y que nos quede en la mente el significado. Listo, vamos a la 27. Dice la 27 un número de 2 cifras. Samira, ¿cómo sería un número de 2 cifras? 10x más y. Perfecto. 10x más Y. No se olvide, por favor, este es el número de 2 cifras. 10x más Y. Aquí quiero detallar un poquito el asunto, porque quizás cuando cuando se vio este tipo de expresiones, se olvidaron un poco el detalle de la ubicación de las cifras. Por ejemplo, X y Y serían las dos cifras que estamos mencionando. X está ubicada en la unidad y X está ubicada en las decenas. Entonces, siempre que hablamos de la unidad, le vamos a multiplicar por 1 y siempre que hablamos de la decena, le vamos a multiplicar por 10. Y si tuviéramos centenas, le multiplicaríamos por 100, ¿ya? Note la palabrita. Unidad viene de 1, 1. Decena viene de 10, porque por eso es decena, 10. Y centena viene de 100, de centena, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos 1, 10 y 100. Como la Y está ubicada en la cifra de las unidades, le multiplico Y por 1. Y cuando yo multiplico Y por 1, me da Y. Y como X está ubicada en la cifra de las decenas, le multiplico por 10. Por eso acá le pusimos 10X. De esa forma quedaría un número de 2 cifras. ¿Cómo entonces sería un número de 3 cifras? Vanessa. No sé, profe. No le Ya, no hay problema. Ubiquemos el número aquí, X, Y, Z. Supongamos que aquí tengo X, Y, Z. Esa sería 3 cifras, ¿no es cierto? La cifra X, la cifra Y y la cifra Z. La Z está ubicada en las unidades, la Y está ubicada en las decenas y la X está ubicada en las centenas. Si le vamos ordenando, unidad, decena, centena. Con eso, más o menos ya puede entenderlo, ¿no es cierto, Vane? A ver, ¿cómo sería? Sí, profe, ya. Si X está en las centenas, ¿cómo quedaría? Y en la centena me dice, ¿verdad? La X, ¿no? La X está en las centenas. Y Si la la X sería 100X Ya, muy bien, 100X. más Y. Pero Y, ¿dónde está ubicada la Y? Sería más 10Y. Eso, más 10Y. ¿Y dónde está ubicada la Z? 1, ahí digo, sí, 1. Ya, entonces, porque Z por 1 es Z. Z, sí. Ya, así sería el número de 3 cifras. No se olviden, miren, cuando hablamos de 2 cifras sería 10X más Y. Cuando hablamos de 3 cifras sería 100X más 10Y y más Z. Listo. Así deben colocar cuando hagamos ejercicios sobre esto, ¿no? Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿A Dígame. usted le sale en la pantalla un cargador? Perdón, no lo escucho. Le pregunto si a usted le sale un cargador en la pantalla. Es como que le estuviera pidiendo a la lacto suya o al de alguien un cargador. No, No, no le aparece. no. Ah, ok, gracias. Entonces es la mía. Exacto. Debe ser su compra. Yo sí, ponme el cargador que me está pidiendo el cargador. Listo, vamos a la pregunta 29. Dice la 29, la suma de los dígitos de un número de 3 cifras. Ya, ¿cómo sería cuando dice la suma de los dígitos de un número de 3 cifras? Recordemos que la cifra sería en este caso 3.
O sea, sería X, Y, Z, ¿no? Si hablamos de 3 cifras, hablamos de X, Y y Z. Entonces, ¿cómo sería la suma de estas 3 cifras? Anita, ¿cómo sería? A ver, ahí, listen sería, Z sería 100X, 10 más 10Y más Z. Ya, vamos a ver la diferencia. Mire, cuando yo digo un número de 3 cifras, ahí, o así como usted me dijo, Anita, ¿de acuerdo? Ay. Ya, pero cuando me dice la suma de los dígitos, ahí es muy diferente. Como solo me pide la suma, no me dice que desglose el número, solo me dice que haga la suma, sería... Y X más Y más Z. Perfecto, eso, muy bien. La suma de los dígitos sería X más Y más Z. Muy bien. Excelente, entonces. Vamos a la 30. Gasté la cuarta parte de lo que gané. Para la persona que va a continuar acá, quiero que le ponga el gasto, una variable, y a ganar otra variable para que me pueda representar bien esto, ¿ya? Gastar sería una variable y ganar sería otra variable. Le toca entonces a Brigitte. ¿Cómo sería? ¿Cómo Porque queda? no sé si estaría bien, pero que sería X menos un cuarto ¿Ya? menos Y. Ya, vamos a ver, vamos a estructurarle bien, Brigitte, ¿ya? Dice gasté. Gasté sería la variable X. Entonces, este gasto va a ser igual. Voy a calcular ese gasto. ¿Qué dice que es el gasto? La cuarta parte. ¿De quién? La palabra de significa por. O sea, voy a multiplicarle un cuarto por lo que gané. Y gané sería la variable Y. Entonces sería un cuarto por Y. Repito una vez más. Cuando hablamos del gasto, sería una variable X, porque yo no conozco el gasto. Yo no sé cuánto se gastó, por eso es una variable X. Luego dice, este gasto, ¿cuánto sería? No está aquí una palabra que haga referencia al igual, pero yo debo tratar de interpretar eso y por eso le pongo el igual. O sea, es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto gasté? Esto va a ser igual a la cuarta parte. 1/4 ¿de qué valor? De lo que he ganado. Y lo que gané es una variable diferente, por eso le pongo Y. ¿De acuerdo, Brigitte? ¿Está entendido? Sí, gracias. Ya, chévere. Vamos al 31. Jimena, por favor, coméntenos, ¿cómo sería el cuadrado de la diferencia de dos números? Entre paréntesis X menos Y, cierra paréntesis elevado a la 2. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Entonces, mire, cuando hablamos del cuadrado, como ya habíamos establecido, significa exponente, ¿no es cierto? Entonces aquí colocamos el exponente, que precisamente el exponente cuadrado sería el 2. ¿A quién le voy a poner este exponente? Ahí me dice a la diferencia de los dos números. Como la diferencia de los dos números nosotros ya la habíamos visto antes, la diferencia de dos números se escribe X menos Y. Por eso sería, ¿no es cierto?, el cuadrado de la diferencia de estos dos números. Muy bien. Para la pregunta 32, ¿ya? ¿Cómo sería en JP? La 32 dice la diferencia de los cuadrados de dos números. Sería X al cuadrado menos Y al cuadrado. Muy bien, excelente. Muy bien. La palabra diferencia tiene que ver con el menos, ¿no es cierto? Aquí sería menos. Y como nos dice que hay que hacer los cuadrados tienen que ver con la potencia, que sería el exponente, pero aquí nos habla en plural. Como dice exponentes, entonces sería cuadrados a los dos, al X cuadrado y al Y cuadrado. Como es diferencia, sería menos. Vamos a la 33. Karen dice A es 2 veces B. Coméntenos. A es 2 veces B. Perfecto, Karen. Muy bien. Tenemos la A, como dice aquí habíamos establecido que la palabra es, cuando está solita, significa la igualdad. Y luego dice 2, la palabra veces, que ya nos vamos a memorizar que significa multiplicación por B. Muy bien, excelente. 34. Lucía. A es 3 veces más que B. Ojo con esa frase, es un poco engañadora. A es 3 veces más que B. ¿Cómo sería entonces, Lucía? Sería A es igual a 3 más D o no. Ya, vamos a ver. A es igual a 3 más B, me dice. Y listo. Vamos a ver si está bien, ¿ya? Vamos a ir en orden. Dice ahí A sería entonces nuestra variable. Solamente le copiamos, no pasó nada ahí. Luego ponemos es. La palabra es, ya sabemos, significa igual. Pero aquí viene esta frase. Y esta frasecita es un poco engañadora, por eso tenemos que captar bien, ¿no? Sería de lo siguiente. Dice 3 veces, pero dice 3 veces más. Y esta palabra más es la que nos hace confundir un poquito. Ya, entonces voy a poner perdón aquí. Ya. Hay que poner una suma, pero dice más que B, o sea que el valor de B que está aquí
tiene que ir primero. Por lo tanto, va primero la B. Entonces sería B, y como dice 3 veces más que B, o sea, sería 3 por B. Repito una vez más. Esta palabra más la vamos a colocar con la suma aquí. Más que quién estamos hablando, más que B, nos dijo primero aquí B. Y como dice 3 veces, por eso le pongo acá 3 por B, ¿de acuerdo? Y de esa forma ya sería la frase A es 3 veces más que B. Espero esté claro. Solo para probar cómo sería entonces esta frase, voy a poner aquí un ejemplo. Dice así, la edad de Juan es 5 veces más que la edad de Luis. A ver, todos comentando, ¿cómo sería? La edad de Juan es 5 veces más que la edad de Luis. Karen, perfecto, muy bien, Karen. El resto, ¿qué opina? ¿Está bien? Ya, perfecto, ¿no es cierto? Sí, miren, la edad de Juan sería J. Como dice la palabra es, igual. Y luego dice 5 veces más que la edad de Luis. O sea, a la edad de Luis tengo que sumarle 5 veces la edad de Luis mismo. Por eso 5 veces más. Y esa sería la forma correcta. Espero esta frasecita no les cause problema cuando veamos ya ejercicios. ¿Ya? Así que pilas con eso. Vamos a la 35. El triple de un número disminuido en 6. Y la 36 dice el triple de un número disminuido en 6. O sea, es la misma frase, parece, ¿no? Hay una diferencia entre las dos. Yo quiero que estén atentos a eso. ¿Cuál es la diferencia? Y podamos discutir, ¿no es cierto?, cómo quedaría el ejercicio. Ya, entonces nos toca... ¿A quién le tocaba? A ver, ya me olvidé. ¿A quién le tocaba? ¿Quién participó último? Yo, profe, Lucía. Ya, listo. Gracias, Lucy. Ya, entonces ahí le toca a Pamela. Pamela, ¿cómo sería el triple de un número disminuido en 6? Sería 3. Profesor, la tengo complicada. Ya. Digan lo que sería. El triple de un número, ¿cómo sería? 3 por X menos 6. Ya, muy bien. Ahí está bien, Pamela. Excelente. Gracias. El triple de un número sería 3x. Y luego viene una coma. Y esta comita es la que hace la diferencia. O sea, ¿qué me está diciendo esta coma? Que primerito yo tengo que plantear es el triple de un número. ¿Qué me dice la coma? Por eso pongo x. Y luego hago una pausa. La coma es una pausa. Y luego viene disminuido en 6. O sea, menos 6. Está muy bien, Pamela. ¿De acuerdo? Vamos a la 36. ¿Cómo quedaría la 36? Samira, note que hay una diferencia. En este caso es la coma, pero ¿cómo sería? Sería 3 entre paréntesis X menos 6. Perfecto. Sería el triple, que sabemos que aquí es, ¿no es cierto?, el valor triple. Y luego dice de, y la palabra de es por. Entonces sería por. Y como aquí no hay coma, ojo que no hay la coma, la frase es de corrido. Entonces la frase tiene que leerse completa. Un número disminuido en 6. Entonces por eso es x menos 6. Por lo tanto, las comas hay que prestar mucha atención. La coma nos dice mucho, ¿ya? Es muy diferente. Entonces, mírele, parece la misma frase, no parecían las mismas frases, pero por la coma se puede notar que aquí es diferente. Esta de acá con la del 3x menos 6, con la otra que dice 3 que multiplica entre paréntesis x menos 6. Cuidado con eso entonces. Pregunta 37. Se le resta un número a 10. ¿Cómo quedaría la 37? Se le resta un número a 10. Le tocaría entonces a ver, Samira ya participó. Sí, recién. Ya, entonces le toca a Vanessa. Vanessa, por favor, ¿cómo sería? Se le resta un número a 10. Sería X menos 10. Ya, vamos a ver. La compañerita nos dice x menos 10. Vamos a entender bien esto. Cuando dice se le resta, está muy bien, vamos a hacer la resta, o sea, el menos, pero dice que se le resta un número. ¿A quién se le resta? Este número se le resta a alguien. ¿A quién le voy a restar? A 10. Entonces, ¿quién va primero? Siempre es importante cuando hagamos restas buscar quién va primero. El número X se le va a restar, pero ¿a quién? Al 10 en primer lugar. Por eso es importante preguntarse, ¿a quién le voy a restar? Al 10 le voy a restar el valor de X. Por eso es 10 menos X. Si le ponemos X menos 10, ya cometemos un error. ¿Listo? Se le resta un número a X. Perdón, a 10. Se le resta un número a 10. Por eso es 10 menos X. De acuerdo. 38. El número de manzanas excede al de peras en 8. ¿Cómo sería esta parte en el 38, Anita? El número de manzanas excede al de peras en 8. A ver, sería ahí el número, sería MX. ¿Ya? X va a ser la... Sí, X manzana. Excede es división. No. Ahí sí. Ya. Sería X más, no. Exacto. Más. X más, sería ahí X más Y igual a 8. Ya, vamos a ver si es verdad, ¿listo? Vamos, tenemos la idea. Cuando dice excede, la palabra excede significa más, excede significa más. Entonces,
vamos a decir X es igual, poner acá, a Y más 8. Pero vamos a entender por qué. X sería las manzanas y Y las peras. ¿Listo? Entonces, mire, yo puse para las manzanas el valor de X y para las peras puse el valor de Y. Entonces, en este caso, las manzanas es X, es igual. Y como dice excede, por eso le sumo 8 aquí a las peras, que es Y. Por eso sería X igual a Y más 8. ¿Listo? O si quieren usar las iniciales, sería M, como lo pone Brigitte en el chat, sería M igual a P más 8. ¿Listo? El número de manzanas es igual a P más 8. ¿Está, Danita? Ya. Perfecto. Vamos a la 39 entonces. 4 menos 3 veces un número cualquiera. Brigitte, por favor. 4 menos 3 veces un número cualquiera. Ahí sería 4 menos 3x. Muy bien, correcto. Sí, tal cual. 4, ponemos el 4, luego menos, 3 veces. Estos 3 por significa la palabra veces por, no se olvide. La palabra veces significa multiplicar. Entonces multiplico por un número cualquiera, el número va a ser X. ¿Listo? Ya. En la 40 dice, el producto de dos números consecutivos. Ahora, para hacer la 40, por favor anoten esto. Siempre que me digan números consecutivos. Me está fallando un poquito el iPad. Números consecutivos. Siempre que me digan números consecutivos, ustedes van a anotar lo siguiente. Cuando diga números consecutivos, van a anotar X va a ser el primer número, X más 1 va a ser el segundo número, X más 2 va a ser el tercer número, X más 3 va a ser el cuarto número, etcétera, etcétera. Luego será X más 4, X más 5, X más 6, X más 7, lo que sea. Pero recuerden, el primer número va a ser X, ¿sí? El primer número va a ser X. El segundo número, fallando el iPad, ya. El segundo número sería X más 1, el tercer número sería X más 2 y el cuarto número sería X más 3, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sería el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo, lo que sea. Entonces, el producto de dos números consecutivos. ¿Cómo sería entonces, Jimena, para yo hacer el producto de los dos números? Sería X por X más 1. Excelente, muy bien. Como el primer número es X y el segundo número es X más 1, entonces yo voy a multiplicar, porque aquí dice producto. La palabra producto es por, multiplico. El primer número es X y el siguiente número es X más 1. De esa forma tenemos entonces el producto de dos números consecutivos. ¿Listo? Vamos, pregunta 41. La suma de tres números consecutivos. Ojo con lo que está ahí. La suma de tres números consecutivos. Pensando en eso, entonces, JP, tu compañerito, díganos, ¿cómo sería la suma de los tres números consecutivos? Sería X más 2 más X 3 más 3, no, algo así. Sí está bien, sino que no es X más 2. Sería X el primer número. ¿Cuál es el segundo número? X2. No, vamos a... Aquí le puse, mire, el primer número es X. ¿Cuál es el segundo número? Ah, X más 1. Eso, X más 1. ¿Y cuál es el tercer número? X más 1. Entonces, si yo les hago la suma, sería así, ¿no es cierto? El primer número es X, el siguiente sería X más 1 y el siguiente sería X más 2. Entonces, yo voy a hacer la suma de estos tres números, sumar los tres números. Le pongo con rojo para entender que los estamos sumando a los tres. Ahí quedaría bien, ¿de acuerdo? Dice el 42, el cuadrado de la diferencia de dos números. Karen, por favor, ¿cómo quedaría? El cuadrado de la diferencia de dos números. Vamos a analizar cómo sería el cuadrado de la diferencia de dos números. X menos Y. Eso, muy bien. Ya lo puso ahí, ¿no es cierto? Sería X menos Y y esto elevado al cuadrado. Ya, perfecto. Muy bien. Y vamos a la 43. La diferencia de los cuadrados de dos números. Ya vimos esto, pero con todo vamos a ver si se acuerdan. ¿A quién le toca? Lucía. ¿Cómo sería? Lucy. Sí, estoy aquí viendo, profe. A ver. Ya. La diferencia de los cuadrados de dos números. X, ¿X qué? X igual. No hay el igual. Hay el igual. No hay la palabra es tampoco no está, ¿no es cierto? Mire. Ahí Pero vamos, es X. Sí, es X. Vamos a ver, la Ya diferencia. me quedé ahí, profe. Tranquilo. ¿Qué significa diferencia? ¿Qué significa diferencia? Resta. Eso, resta. No se olviden, esas palabras ya tienen que ir manejándolas. La diferencia significa resta. ¿Qué voy a restar? Me dice que voy a restar dos números. Los números, yo sé que uno sería X y el otro sería Y, pero estos números deben estar elevados al cuadrado, porque dice aquí cuadrados. Entonces sería X cuadrado y Y cuadrado. Por favor, esas frases tienen que estar bien en su mente. La diferencia es menos. Como nos habla de cuadrados, por eso les estoy elevando a la potencia 2. Pero ¿a quién? ¿De quién estamos hablando? De dos números. Los dos números serían X y Y. Por eso es X cuadrado menos Y cuadrado. ¿Listo?
Ya. Pamela, mi edad dentro de 6 años, ¿cómo sería? Sería X más 6. Perfecto. Muy bien. La edad no conozco, sería X, y luego dice dentro de, que significa más, 6 años. Así sería la 44. Vamos a la 45. Dice, hace 5 años mi edad era el triple que la de mi hijo. Estas son las frases más complicadas, ¿sí? ¿Cómo sería entonces, Amira? Hace 5 años mi edad era el triple que la de mi hijo. Creo que hay que dividirlo en variables, pero de ahí no sé cómo sería. Ya, listo. Vamos entonces a hacerlo, ¿sí? Voy a explicar acá, pondrán atención porque esto nos va a servir cuando veamos edades. Tenemos 2 personas, el hijo y en este caso la persona que dice mi edad, ¿no? Que en este caso podríamos decir que es el papá o la mamá, como quieran ponerle. Voy a poner aquí en este caso voy a ponerle el papá. Pues yo tengo el papá y tengo al hijo. Como dice hace 5 años, yo debo tener claro esta frase, dice hace 5 años. ¿A quién le resto los 5 años? Porque la palabra hace significa una resta, pilas con eso. Si la palabra hace significa una resta, yo debo restarle a las 2 personas, tanto al papá y al hijo. Sería menos 5 y al hijo también menos 5. Aquí me está poniendo el iPad. ¿Qué está pasando? Ya, menos 5 y acá también menos 5. Tanto al padre como al hijo le resto 5. Pero dice ahí era, la palabra era. ¿Qué significa la palabra era? Ahí otra vez. La palabra era significa igual, chicos, no se olviden. Entonces aquí vamos a colocar igual y me dice el triple que la de mi hijo. O sea, vamos a poner por 3. A todo esto por 3. Porque la palabra triple significa 3, no se olviden. P menos 5 es igual a 3 que multiplica a H menos 5. Ya, tal como lo dice Pamela, incluso se puede usar variables X y Y, no hay problema. X menos 5 es igual a 3 por Y menos 5. Esa sería la forma. Listo. Y vamos a la última, la 46. Dice, la diferencia de los cuadrados de 2 números consecutivos es 36. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto, ¿no es cierto?, los números consecutivos? Habíamos dicho que el primer número es X y el siguiente número es X más 1. Pero siempre cuando yo hago una resta, porque aquí nos dice la diferencia, cuando yo hago una resta siempre voy a colocar al mayor primero. El mayor sería el X más 1 y el menor sería el X. Ahí yo estoy teniendo la diferencia de los 2 números consecutivos, pero me dice que sean cuadrados. Como dice que son cuadrados, entonces le voy a elevar aquí al cuadrado al X más 1 y al cuadrado a la X. Y esto me va a dar un resultado de 31. Esa es la otra forma, digamos, del ejercicio 46 en este caso. La expresión. La diferencia significa menos, no se olvide. Como me dice cuadrados, por eso voy a hacer el cuadrado del número acá y el cuadrado del número acá. Como son 2 números consecutivos, entonces yo pongo al primer número X y el otro X más 1, pero siempre hay que poner el primero, porque cuando yo hago una diferencia, debo colocar siempre al mayor, perdón. Pues el mayor es X más 1 y luego el menor. Y hacemos la diferencia y eso me da 31. Espero esté claro, ¿sí? Bueno, con esto hemos hecho un refuerzo de la parte teórica del planteo de ecuaciones. Nos corresponde ahora revisar los ejercicios. Ya, note que esto, mire como lo hemos visto en 2 horitas, ya para el día de mañana haremos full ejercicios y para pasado mañana también full ejercicios de planteo de ecuaciones y vamos a empezar a estudiar también los truquitos, ¿no? Para eso son las clases, en este caso, porque podemos ver los truquitos. Entonces voy a hacer el primer ejemplo. Sí, los que ya vimos este tema, tranquilos, que el día de hoy nomás fue una parte de calentamiento, digamos así, para recordar lo que se vio en la clase gratuita quizás, pero también vamos a profundizar más, ¿no? Dice el doble de un número sería 2x. Luego nos dice más la tercera parte del mismo número. Entonces pongo más x sobre 3, porque estamos hablando de la tercera parte del número x, ¿no? Y luego nos dice menos 3 veces el número. Aquí dice menos 3 veces el número. Sería entonces acá menos 3x. La palabra equivale significa igual. Aquí está la palabra equivale, hay que tenerla muy en cuenta aquí, equivale. Por lo tanto, sería igual. Y dice luego al número disminuido en 2. Número disminuido en 2. O sea, x menos 2. Y hacemos el proceso para despejar la variable x. Ya, podemos hacer el proceso de la siguiente manera, colocándole 1 debajo de 2x y debajo de 3x, por acá también debajo del x y debajo del 2. Y sacando el MCM. MCM significa el mínimo común múltiplo, ¿no? Para sacarlo al MCM tengo que trabajar con los denominadores. Tengo el 1 aquí, tengo el 3 por acá, tengo el 1 aquí, tengo el 1 acá y el otro 1 acá. Entonces, entre esos números sería el 3 el valor.
del mínimo. Y el proceso sería dividir y luego multiplicar. Entonces voy a empezar. 3 dividiendo para 1 me da 3. Y 3 por 2 me daría 6, 6x. Entonces yo sé que aquí me queda 6x. Luego 3 dividido para 3 me daría a 1. Sí, de nuevo 3 para 3 me da 1. Y por x me daría x. Sería entonces 6x más x. Luego 3 dividido para 1 me da 3. Y 3 por 3 me daría 9x, sería menos 9x. Luego 3 dividido para 1 me da 3, 3 por x, me da 3x, igual a 3x. Luego sería 3 dividido para 1 me daría 3 y 3 por 2 me daría 6, sería menos 6. Procedemos a hacer la transposición de término. Para esto colocamos todo lo que tenga x en el lado izquierdo, el 3x pasa a restar y esto es igual a menos 6. Entonces sería 6x más x, 7x, 7x menos 9x me daría menos 2x. Y menos 2x menos 3 me daría menos 5x. ¿Sí? Esto es importante que ustedes manejen. 6x más x me da 7x, no se olviden. Luego 7x menos 9x me daría menos 2x. Y el menos 2x menos 3x me daría menos 5x. Solo que yo lo hice en la mente, ¿no? Usted tiene que tener la capacidad de ir ya trabajando de esta forma para que en este caso nuestro cerebrito se vaya adaptando, ¿no? A estos cambios. 6 más 1, 7 menos 2, menos 9, 2 menos 2 y menos 3 menos 5. Me quedaría menos 5x igual a menos 6. Y como tengo menos en la izquierda y menos en la derecha, se simplifica. O es como hacer menos por menos. Menos por menos más. Por lo tanto, la x sería igual y el 5 pasa a dividir. Y me queda 6 sobre 5, siendo el resultado la B, 6 sobre 5. Esto tenemos que mejorarlo, ¿no es cierto? Con velocidad, sobre todo habilidad numérica, ¿ya? Vamos entonces a hacer el ejercicio 2, y aquí quiero que estén muy atentos porque les voy a ir preguntando. Listo, vamos a ver. Vamos a plantear el ejercicio 2 y todos vamos a empezar a resolver. Con todo, ¿hasta aquí alguna pregunta? No hay dudas, ya no hay comentarios. Entonces vamos al ejercicio 2. Vamos a ver, Anita, por favor, la frase que yo le voy a señalar, usted me dice que, ¿cómo le representaría? Dice aquí, la quinta parte de un número. ¿Cómo sería esa frase, por favor, Anita? Quinta parte x elevado a la quinta. No. X sobre 5. Eso, ahí sí. Perdónala. X sobre 5, eso. No se olviden, yo les puse por aquí, déjenme ponerle, vamos a ver por acá les puse algo. ¿Dónde estaba? Yo les puse eso. ¿Dónde estaba? Borrado, ¿no? Aquí está, mire, esta partecita, aquí está clarito. ¿Qué dice quinta? Un quinto. Eso, un quinto, o 1 sobre 5, ¿ya? No sé, por eso yo anoto estas cosas, para que ustedes vayan teniendo noción, por favor, de las clases. Entonces, sí está bien, ahorita la quinta sería x sobre 5. Volvamos entonces a nuestro ejercicio. Ya. Perfecto, muy bien, Anita. Nos toca, Brigitte, por favor, Brigitte, ¿cómo sería esta parte de aquí cuando dices, le agrega la mitad del mismo número? Un medio por x, pero en total quedaría como x, o sea, más x, o sea, un medio, pero en vez del 1, la x. Ya, y abajo sobre 2. Así. Sí. Perfecto, muy bien, excelente. Luego dice la siguiente frase, se le quita el doble del número. Se le quita el doble del número. ¿Cómo sería esa parte, Jimena, por favor? A ver, sería menos 2x. Muy bien, perfecto, excelente. Y luego dice, dando como resultado, ¿qué significa la palabra resultado, Karen? Solo la palabra resultado, ojo. Igual. Ya, muy bien. ¿Y qué significaría? Nos tocaría, a ver, ¿qué nos toca? Lucía. ¿Cómo interpreta la mitad del número más 3? La mitad del número, ¿cómo sería? Note que aquí ya la pusimos. Sería la mitad. Miren, aquí está clarito, la mitad del mismo número. Eso ya le pusimos antes. Y acá se repite otra vez, la mitad del número. Sería un medio, ¿o no? Sí, un medio, muy bien. Sería un medio por X. Ojo, sino que aquí ya vamos a empezar a reducir, ¿no? En vez de ponerle un medio por X, nosotros podemos ponerle X sobre 2, porque es lo mismo. 1 por X me da X y me queda sobre 2. Entonces, cuando dice la mitad de un número, sería X sobre 2. Y luego dice más 3, o sea, eso facilito, más 3 acá. Perfecto, hasta ahí estamos claros. Luego yo les dije, chicos, aquí van a poner sobre 1 y acá sobre 1. Y sacan el MCM. Ese sería el proceso. Ya, con eso entonces, Pamela, por favor, si yo me baso en los números, aquí tengo el 5, el 2, el 1, el 2 y el 1, ¿cuál sería el MCM
entre esos números. Si yo tengo 5, 2, 1, 2 y 1, ¿cuál sería el MCM? ¿Cuál sería PAME? Profe, ahí sí me la puso difícil. Ya, vamos entonces aquí a explicar algo. Cuando yo tengo que sacar el LCM, yo voy a fijarme en los números, el 5 y el 2. Les voy a sacar aparte el 5 y voy a sacar aparte el 2. Me quedaría acá 5 y el 2. El 2 de acá ya no le vuelvo a poner porque ya se repite. Solamente lo voy a colocar una vez, ¿no? Y estos los voy a desglosar sacando mitades o terceras o cuartas, lo que tenga. Por ejemplo, entre el 5 y el 2, primerito hay mitades. Mitad del 5 no hay, por eso el 5 baja. Mitad de 2 sería 1. Terminamos con el 2 porque ya no tengo más. La mitad de 2 es 1. Y luego me queda solo el 5 y haríamos la quinta. Quinta de 5 es 1, me quedaría ahí. Por lo tanto, los resultados que me quedan acá, los multiplico. 2 por 5 me da 10. Por eso el MCM sería 10. En otras palabras, es como multiplicar el 5 por el 2. 5 por 2 me da 10. Pero el proceso correcto es este, ¿no? Cuando tengamos más números nos va a servir el proceso que les indiqué. Sacando mitades, terceras, cuartas o quintas. Por lo tanto, el MCM sería 10. Listo. Sami, ¿qué hacemos luego? Ya tengo el MCM. ¿Qué hacemos luego? Tenemos que dividir, digamos, el MCM por el numerador. Ya. 10 dividido para 5 y se multiplica por 1, quedaría 2. 10 dividido para 5 queda 2, porque 2 por X es 2X. Perfecto. Ya, muy bien lo que nos explicó. Se divide el 10 para el 5 y me da 2, el por X, 2X. Perfecto, ya. Excelente. Vanessa, ¿cuál sería el siguiente? Sería 2 dividido para 10 a 5. 5 por X sería 5X. Eso, muy bien. Al revés, ¿no? 10 para 2. Usted dijo 2 dividido para 10. Sí, así el revés. Ya, luego. Muy bien. Anita, ¿cómo sería el siguiente? Ahí sería menos 20x. Perfecto. Muy bien. Brigitte, ¿cómo sería el siguiente? Hombre, cogen el rojo, yo estoy Sería 5X. Perfecto. más 30. Y el Ya siguiente. Más 30, ¿verdad? Ya. Luego de esto, Jimena, ¿qué haríamos? Reducir término. Ya, ¿cómo lo haríamos? Díctame, ¿cómo quedaría? 2x más 5x sería 7x. Ya, pongámoslo entonces como usted me dice. Luego, 7 y menos 20x quedaría 12x. no, 7x menos Sería 13x. eso, ¿pero qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Eso sería menos 13x. Menos 13x. Esto es igual a 5x más 30. Listo. Y está bien lo que nos dijo Jim, ¿cierto? Muchas gracias. Ahora, quiero explicarles algo nada más de aquí. Miren, voy a borrar esto. Como yo me doy cuenta que aquí tengo un 5x y acá también tengo un 5x, siempre que tenga lo mismo en la izquierda y lo mismo en la derecha, los voy a eliminar, ¿ya? No se olvide esta técnica. O sea, si yo tengo lo mismo en la izquierda y lo mismo en la derecha, elimino, para no complicarme la vida. De esta forma ya me quedaría solo 2x menos 20x. Entonces esto me daría menos 18x. Y esto es igual a 30. Y ahora al despejar me quedaría x es igual a 30 sobre menos 18. Recuerden que el menos 18 está multiplicándole a la x. Por eso es que el menos 18, como está multiplicando, todo pasa acá a dividir, con todo el signo, ¿no? Y simplificamos. Sexta de 30 sería 5 y sexta de 18 sería 3. Más por menos menos, o sea, me quedaría menos 5 tercios. Y ahí ya tengo la respuesta que sería literal A. Perfecto. ¿Cierto? Preguntas, comentarios, por favor, me dicen.